El policía Jung, una persona que siempre se ha entregado completamente a la justicia y la verdad, se ve de repente envuelto en una situación peligrosa cuando un grupo de matones despiadados lo embosca. Él yace inmóvil en el suelo con sangre por todo su cuerpo, sin nadie a su lado para ayudarlo. Justo cuando la vida de Jung está en peligro, una chica extraña aparece como un rayo de esperanza, corriendo rápidamente para ayudarlo en esta situación crítica. Pero, ¿realmente esta chica es la salvadora de Jung o está ocultando algún secreto? ¿Podría ser ella quien está conectada con los enemigos de Jung, provocando que caiga en esta trampa peligrosa? La aparición de la chica genera muchas preguntas y misterios. ¿Es alguien con buenas intenciones o todo es una fachada para ocultar algún otro plan? ¿Podrá Jung superar este desafío mortal o será demasiado tarde para salvarlo? Los momentos de tensión hacen que todo sea impredecible. Y cuando Hoaika, la novia de Jung, recibe noticias de su situación, tendrá que enfrentar sus emociones y tomar decisiones difíciles. ¿Será su amor lo suficientemente fuerte para superar todos los peligros? Toda la historia complicada y las situaciones llenas de sorpresas serán reveladas en este video. No pierdas la oportunidad de descubrir todos los detalles intrigantes y emocionantes mientras los misterios se resuelven poco a poco. Sigue viendo el próximo video para no perderte ni un solo momento de esta emocionante aventura. Jung, un valiente policía investigador, iba de regreso a casa después de un día de trabajo agotador. No sabía que desde hacía tiempo un grupo de matones peligrosos lo había estado vigilando paso a paso. Estos tipos eran contrabandistas con los que Jung ya se había enfrentado en varias ocasiones, desmantelando sus planes. Hoy decidieron vengarse. El camino estaba desierto, solo Jung viajaba. De repente un tronco grande bloqueó el camino, obligándolo a detenerse. Levantó el tronco del suelo sin darse cuenta del peligro inminente. De repente 3 matones salieron corriendo de los arbustos cercanos, rodeándolo y atacándolo. Actuaron rápidamente, derribaron a Jung al suelo y empezaron a golpearlo brutalmente. Aunque Jung intentó defenderse, su agotamiento lo superó y pronto no pudo seguir resistiendo. Los golpes fuertes hicieron que la sangre brotara de sus heridas, dejándolo casi inmóvil. Pensó para sí mismo: ¿habrá alguien que venga a salvarme? Mientras caía en un estado de aturdimiento, las carcajadas despectivas de los matones resonaban, haciéndolo sentir más desesperado que nunca. Cada golpe era como una puñalada y ya no tenía fuerzas para luchar. El ataque duró solo unos minutos, pero para Jung fueron momentos de dolor extremo. Sintió que su cuerpo no podía soportar más, deseando con todas sus fuerzas que ocurriera un milagro. En medio del silencio que lo rodeaba, Jung no sabía si alguien llegaría a tiempo para salvarlo o si tendría que seguir sufriendo todo ese dolor para siempre. En el momento en que los 3 matones huyeron rápidamente, una chica extraña apareció desde la distancia. Aunque Jung estaba inmóvil en el suelo, no pudo evitar reconocer a esa chica. Ella corría hacia él con prisa, sin dudar ni un segundo, a pesar de la situación tensa y peligrosa que se estaba desarrollando. Las heridas en el cuerpo de Jung le causaban un dolor insoportable y la sangre fluía por todo su cuerpo, tiñendo de rojo la camiseta que llevaba puesta. Sin embargo, la chica seguía acercándose rápidamente, sus ojos fijos en él, con una mirada llena de determinación y preocupación. Cuando llegó cerca, sin dudarlo ni un instante, se agachó y levantó suavemente la cabeza de Jung. Sus manos temblaban, pero eran muy cuidadosas. Cada uno de sus gestos mostraba tanto ansiedad como firmeza. ¿Estás bien?, le preguntó suavemente. Su voz parecía querer romper el silencio entre los dos. Sus manos se apresuraron a revisar las heridas, tratando de detener la hemorragia y estabilizar su estado. No dejaba de mirarlo y sus ojos reflejaban una preocupación palpable. Aunque Jung estaba sufriendo un dolor extremo, solo pudo susurrar su respiración pesada y débil.
Sus ojos se nublaban y todo a su alrededor parecía desvanecerse. Solo quedaban los sonidos de su respiración entrecortada y la voz urgente de la chica. Sentía la cálida mano de ella apretando la suya, pero su cuerpo ya casi no tenía fuerzas para responder. Aún así escuchaba claramente cada palabra que decía. En ese momento parecía que todo lo que lo rodeaba se desvanecía y solo quedaba ella quien luchaba por sacarlo del peligro. Sin embargo, una leve duda comenzó a formarse en la mente de Jung. ¿Cómo pudo ella aparecer justo en este momento cuando él ya no tenía fuerzas para defenderse? Mientras todo seguía en caos entre los enemigos huyendo y el silencio de la noche. ¿Por qué estaba ella allí? No pudo evitar pensar, ¿es ella alguien que conoce? ¿O quién es y por qué está arriesgando su vida para salvarlo en esta situación tan peligrosa? Esta pregunta rondaba en la mente de Jung, pero no tenía respuesta. A pesar de todo, en ese momento pudo sentir el cuidado genuino de ella, y aunque no entendía todo, se sintió aliviado al saber que había alguien a su lado. Hwai. La novia de Jung seguía ocupada con su rutina diaria sin saber qué eventos terribles estaban ocurriendo. No había recibido noticias de Jung como de costumbre, a pesar de que tenían planes de encontrarse por la noche. La sensación de inquietud comenzó a crecer en su corazón cuando no recibió ninguna llamada ni mensaje de él. Al principio, Hwaika pensó que tal vez Jung estaba demasiado ocupado, tal vez había olvidado la cita. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, la inquietud se intensificaba. Llamó a su teléfono, pero no había señal. Intentó llamarlo de nuevo, pero el teléfono seguía en silencio. Su ansiedad empezó a aumentar. Una sensación vaga de miedo invadió su mente y no podía explicar por qué. Continuó llamando a los amigos de Jung, pero nadie podía darle noticias de él. Hwaika se sentía cada vez más confundida. Los recuerdos de aquellos hermosos momentos en los que Jung estaba a su lado cuando él le tomaba la mano y le decía que tuviera cuidado de repente invadieron su mente. Sentía claramente el amor que él le tenía, pero en ese momento, al no poder comunicarse con él, sentía que había un gran vacío en su corazón. En ese momento, incapaz de dejar de preocuparse, se detuvo y miró su teléfono. Una parte de ella quería creer que todo esto era solo un malentendido, pero otra parte sentía profundamente que esto no era tan simple. Hwaika siguió llamando, pero el sonido del timbre parecía no tener fin. Una sensación inexplicable de ansiedad crecía dentro de ella. Suspiró, sostuvo el teléfono en sus manos y se preguntó si algo grave le había ocurrido a Jung. La incapacidad de liberarse de la preocupación le impedía concentrarse en el trabajo. Su corazón ardía deseando con todas sus fuerzas recibir noticias de él. Podría haber ocurrido un accidente inesperado, o algo aún peor la esperaba delante de ella. ¿Podrá la chica salvar a Jung? En esta situación peligrosa, él yace inmóvil con heridas graves mientras el tiempo sigue corriendo. La chica, aunque asustada y confundida, no puede permitir que su corazón se detenga. ¿Podrá salvar a Jung a tiempo antes de que todo se vuelva irreversible? ¿O hay secretos detrás del silencio de él que ella aún no conoce? Y cuando Hwaika reciba noticias sobre el estado de Jung, ¿cómo reaccionará al enfrentarse a las dolorosas verdades y desafíos nunca antes vistos? Esta historia seguramente te llevará a situaciones tensas y llenas de emoción con giros inesperados que no podrás imaginar. Para no perderte lo que está por venir, dale like y suscríbete al canal ahora mismo para seguir el desafiante viaje de Hwaika y Jung con decisiones cruciales que cambiarán su destino. Este viaje sin duda te mantendrá pegado a la pantalla. Las sorpresas y las decisiones fatales cambiarán todo. No te pierdas el siguiente video para descubrirlo